Buenos días, niños de grado cuarto. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la clase de lenguaje. Vamos a estar listos, preparados. Recuerde que en el transcurso de este video no podemos estar haciendo o realizando otro tipo de actividades como desayunando, viendo televisión, haciendo pereza. No debemos estar listos y con buena actitud porque es una clase normal, solo que la voy a dar mediante un video. Debemos tener los implementos, libro abierto en la página 60 y 61 y nuestro cuaderno en página nueva para fechar y poner el propósito. Hoy es miércoles 13 de mayo del 2020. Nuestro propósito de clase es aprender las características y elementos de una mesa redonda en el aula de clase. Vamos a ver qué quiere decir la mesa redonda. Aquí vemos a la profe Ivonne de cabello rojo y algunos de los estudiantes de grado cuarto, ¿cierto? Aquí está Jerónimo, María Paula, y los otros están en otra mesa redonda. Entonces, la mesa redonda lo vamos a ver acá, es la reunión de varias personas, en este caso, pues nosotros, ¿cierto? Los estudiantes y la profesora, dice tres o seis por lo general, para exponer sobre un tema predeterminado y preparado bajo la dirección de un moderador. Niños, recuerden que normalmente mis clases no las hago en filas. Cuando estamos en el aula de clase yo siempre hago mesa redonda. ¿Por qué? ¿Por qué hago la mesa redonda? Pues porque a mí me gusta que todos nos veamos y participemos y opinemos de lo que los otros dicen. Entonces, el moderador siempre soy yo, porque yo soy la que da las instrucciones, la que da la palabra, mientras ustedes hacen toda la actividad, ¿cierto? Cuando hacemos una mesa redonda, las actividades son mucho mejores. Ustedes saben que el 98% de mis clases son mesas redondas. Entonces, es un tema que nos va muy bien, porque lo hemos practicado mucho tiempo. Su objetivo es suministrar nuevos conocimientos sobre un tema interesante. Entonces, todas las clases, siempre que nos estemos viendo, hablan personas por turnos, ¿cierto? Nos escuchamos y además opinamos sobre lo que los demás nos están diciendo. Una vez hayamos escrito la fecha y qué es una mesa redonda en el cuaderno, vamos a pasar al libro, a la página 60, y vamos a leer esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es una asamblea general que proclama. ¿Listo? Entonces, el tema que vamos a tratar en la mesa redonda son los derechos del hombre, ¿cierto? Los derechos universales del hombre. Entonces aquí dice, la presente Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como idea común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esta lectura, vamos a desarrollar unas actividades en las siguientes páginas. Primero vamos a hacer una actividad de comprensión. Entonces, comenta, ¿a qué se refiere el texto? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué es lo que está hablando? ¿A qué hace referencia? ¿Listo? ¿Has escuchado últimamente hablar sobre este tema? ¿En qué casos? Entonces, a veces en las noticias, ustedes pueden dar varios casos, ¿cierto? ¿En dónde se han escuchado hablar? No solamente en el salón de clases, en la clase de sociales o ética o cátedra de paso o lenguaje, ¿cierto? ¿En dónde? En la realidad, ¿en qué lugares? Si no conoce de ninguno, póngase a investigar en un momentico en internet y me hace el comentario en ese punto. En el tercer punto dice que expresa tus propias opiniones acerca de todas las personas, de que todas las personas son iguales, tienen derecho a la vida. Entonces, es la opinión personal, cada uno de ustedes va a leerlo bien. Eh, ¿Y qué quiere decir para ustedes eso? ¿Qué opinan al respecto? Seguido, van a leer el texto para realizar pues una mesa redonda
no la podemos hacer personalizada, ¿cierto? Pero nos toca pues en participación. Como nosotros ya lo hemos hecho en práctica, muchas, casi todas mis clases, no muchas, sino casi todas. O sea, por ahí porque se portaron mal, no les hago la mesa redonda, pero nosotros ya hemos hecho la práctica, entonces vamos a realizar esta lectura. A ver de qué se trata. Dice, se propone este tema por ser muy importante y de interés y actualidad, dado que con mucha frecuencia y para tristeza de la sociedad ocurren hechos en los que se violan esos derechos que han sido acordados y aceptados por la mayoría de las naciones y gobiernos del mundo. Por ejemplo, cuando se le quita la vida a las personas, se les persigue, se les tortura, se les priva de la libertad o se les obliga por la fuerza y con violencia a salir del sitio donde viven, o cuando se priva a los niños o jóvenes de la educación a que tienen derecho. Entonces, este texto o este párrafo es muy diciente, ¿cierto? Porque tiene toda clase de maltratos donde se violan precisamente los derechos universales del hombre. Explica por qué sería importante poner en común este tema. ¿Estás de acuerdo en todo lo anterior? Y explícalo. Entonces, ustedes en el cuaderno me van a hacer esa explicación. ¿Listo? ¿Por qué es importante el tema de los derechos humanos? Y si están de acuerdo o no, y lo van a explicar por qué sí están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. Tenemos una lectura donde dice los derechos humanos son hoy más que nunca un tema de actualidad casi obligado, pues el respeto y cumplimiento de ellos garantiza no solo la convivencia y el progreso, sino el desarrollo de la vida sana y feliz. Entonces estos derechos del hombre universales, ¿cierto? Son creados precisamente con un fin y un propósito muy importante y es eso, el respeto entre todos, la sana convivencia, ¿cierto? Y la felicidad en lo posible respecto al trato los unos con los otros. Existe una organización internacional denominada Organización de las Naciones Unidas, cuya sigla es la ONU, ¿cierto? ONU, ahí está entre paréntesis, mediante la cual la mayoría de países y gobiernos del mundo establecen acuerdos para la protección de derechos y deberes de los estados y de los ciudadanos. Dice, la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre se produjo en Francia en el siglo XVII. Fue la base para la elaboración de las Cartas de Naciones Unidas en 1948 y en 1976, que definieron los actuales derechos humanos. Entonces, si ven que fue un proceso, no fue que de un momento a otro, sino que ha sido un proceso en el transcurso de los años. Este tema tan importante es actualmente objetivo de análisis y discusiones en distintos eventos como simposios, foros y mesas redondas, ¿cierto? Toda clase de reuniones donde están las personas. La mesa redonda, en este caso, que es el tema de nosotros como actividad oral grupal, es un espacio muy adecuado para exponer y conocer puntos de vista y opiniones diferentes sobre este y otros temas de interés general. La técnica de la mesa redonda se utiliza cuando se quiere dar a conocer a un auditorio público, ya sea radio oyente, televidente, etcétera, ¿cierto? Los puntos de vista divergentes o contradictorios de personas bien informadas sobre temas o problemas definidos. Entonces, la mesa redonda dicen que es el espacio adecuado. ¿Por qué? Porque en ella se pueden dar los puntos de vista. Cada persona puede dar su punto de vista respecto a un tema tan importante como los derechos humanos. Se pueden tratar otros temas como los que hemos tratado todas las veces en las clases. En este caso serían los derechos humanos. ¿Y por qué es perfecto la mesa redonda? Pues porque va a ser un espacio pacífico, ¿cierto? Donde vamos a hablar, pero también vamos a escuchar con todo el respeto. Muy bien. Es aconsejable que los expositores elegidos tengan opiniones diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Pues para que podamos tener variedad, ¿cierto? Y saber con quién vamos a estar de acuerdo. O encontradas sobre aspectos del tema, ya que en la mesa redonda, por lo general, hay desacuerdos en la opinión de los participantes. Entonces, aunque estemos en desacuerdo, pues la idea es que los puntos que se expongan sean claros y de manera respetuosa, pues nosotros postulamos a uno a cualquiera de las opiniones.
Preparación de la mesa redonda. Entonces, para preparar una mesa redonda, ¿qué tenemos que hacer? Aquí primero dice que debemos definir el tema, elección de los participantes, teniendo en cuenta que tengan puntos de vista opuestos sobre el tema. Entonces, primero vamos a definir el tema, después quiénes son los que van a hablar y vamos a tener en cuenta que esos puntos de vista deben ser diferentes. ¿Listo? Selección de un coordinador, búsqueda o amplificación de información sobre el tema por parte de los expositores y el coordinador, o sea, se debe tener investigación sobre el tema. Preparación de una agenda de trabajo, entonces, ¿qué se va a trabajar? ¿Qué horarios vamos a tener? Si se va a tener un descanso, bueno, pero se debe cumplir. Fijación de fecha y hora y lugar para la realización del tema y realización de la mesa redonda, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros preparamos la mesa redonda de esta manera, dice, en la realización debe estar el saludo y apertura de la mesa redonda por parte del coordinador, como ya lo hemos hecho, presentación de los expositores, normalmente los expositores para mí siempre han sido todos ustedes. Bueno, indicación del tiempo del que disponen para hablar y ordenar el uso de la palabra. Yo siempre, ustedes saben que deben pedir la palabra, yo soy la que da la palabra y ustedes deben estar muy atentos a lo que dicen para opinar. También les doy los tiempos en las mesas redondas para que desarrollen sus propias actividades y vuelvan a participar. Listo, niños, aquí ustedes van a terminar de ver toda el desarrollo de una mesa redonda y vamos a responder las preguntas de la página 63 a la página 64. Determina fuentes posibles de información sobre el tema en libros, periódicos, revistas. Entonces ustedes pueden buscar en internet donde se habla de los derechos humanos. Selecciona la información sobre el tema en los materiales que tengas a mano. Sobre lo que más te llame la atención, escoge 2 puntos relacionados con el tema para exponer sobre ellos con integrantes de la mesa redonda y escríbelos ahora. Aquí en este punto 3 de la siguiente página, ¿cierto? Entonces vamos a escribir esos puntos que se relacionan con el tema y cómo ustedes los pueden exponer. En el punto 4 dice que participa en la escogencia de un coordinador. Ya sabemos que el coordinador, eso no lo vamos a hacer, es la profesora en este caso. Elabora una lista de implementos que sugiere tener en cuenta para la mesa redonda. Entonces, todo lo que ustedes tienen que tener cuando nosotros hacemos mesa redonda, el libro, el cuaderno, la regla, el lápiz, la tarea, la investigación, no sé, todo lo que se debe tener. Explica cuál es la ventaja de compartir las opiniones en grupo, ¿cierto? De manera abierta y ordenada. Entonces, ¿por qué es importante que se puede participar en esa mesa redonda como lo hacemos, pero de una manera ordenada? Cada uno va a explicar por qué cree que eso es importante, ¿cierto? ¿Qué ventaja tiene? En el 7º menciona por qué es tan importante consultar fuentes serias. En el 8º, ¿consideras correcto cambiar de opinión después de participar? ¿Ustedes creen que es importante o es relevante cambiar de opinión o uno siempre debe tener la misma opinión? Entonces cada uno va a explicar por qué. Si yo cambio de opinión, ¿eso será correcto o no? Menciona en qué casos es ideal acudir a una mesa redonda para exponer criterios. Entonces, acá menciona en qué casos es ideal acudir a una mesa redonda, cuando no tenemos claro o cuando estamos con opiniones muy opuestas respecto a un mismo tema, ¿cierto? Indica algunos temas de cotidianidad importantes para el país que convendría exponer en una mesa redonda. ¿Qué tema tratarías y a quiénes invitarías? Básicamente ese es el trabajo de clase, niños. Es muy fácil, todo es solamente investigación y de que recuerden cómo se hacen nuestras clases. La tarea es responder estas preguntas, que es una mesa redonda, en el cual no las escriben y las responden, cuáles son los elementos de una mesa redonda, y realizar un lindo dibujo de la mesa redonda, donde esté su linda profesora y ustedes, y los lindos estudiantes, ¿listo? Le van a tomar una foto clara, niños, que no quede acostada, ni patas arriba, ni con una luz, ni lejana, porque es que yo he tenido muchos problemas para leer algunas tareas. Entonces, en lo posible pueden descargar un escáner que es gratuito en los celulares y con ello, con ese escáner pueden tomar fotos y quedan nítidas. O con la cámara normal, pero tratar de que no le quede la sombra o quede la luz o quede, bueno, que yo las pueda leer y dentro de 8 días. Importante el horario en que me las envíen antes de las 4 de la tarde, dentro de 8 días, a mi correo electrónico. ¿Listo? Niños, juiciosos. Chao, chao.